Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Pueden tomar su lugar todos, incluyendo los hermanos de danza, alabanza y yo también. Y los hermanos ya están. Antes de entrar en el desarrollo de los pensamientos preciosos que el Señor trae a través de su palabra, quisiera hacerles un comentario acerca del retiro. Gloria a Dios. Hemos estado batallando por varias causas. Una de ellas es el hecho de que el lugar en donde lo hemos estado haciendo, Mundo E, pues ya no nos es posible hacerlo. Parece que lo vendieron y van a saber qué proyecto tienen ahí. Así que no lo vamos a hacer en Mundo E por esa causa, pero como la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien, entonces empezamos a buscar otras opciones. Usted sabe que hemos tenido que movilizar el retiro conforme ha pasado el tiempo. No se oye de este lado. Usted sabe que hemos tenido que ir modificando los lugares del retiro. Pues estábamos antes en el gimnasio, se volvió insuficiente y también se nos volvió un poco problemático y ya no se puede hacer ahí. Luego fue Mundo E, era un problema de logística, pero lo hacíamos y este año pues no teníamos dónde hacerlo realmente. Entonces lo íbamos a hacer en el estadio Cementos Progreso. Íbamos a tener 3 carpas en donde iban a caer aproximadamente unas 12,000 personas al unir las 3 carpas, pero el hacer la carpa era cardíaco y ya no daba tiempo. Entonces, pues pensamos que lo podíamos hacer en el estadio en sí, en donde está la gramía, poniendo esa cosa que ponen en los invernaderos. No sé si ¿sabe cómo se llama esa cosa? ¿Cómo? Sarán, con Z de zorro, sarán. Pero era también una gran cantidad y no nos daban la certeza de que eso se iba a sostener, y yo una de las cosas que anhelo es la seguridad. Entonces el Señor nos abrió las puertas en otro lugar, en donde mi apóstol empezó a hacerlo hace mucho tiempo, y creo que de alguna manera el Señor, pues en su misericordia, viendo la necesidad, conociendo quién tiene más necesidad. Espérenme, solo voy a poner esto porque no me puedo acercar mucho. Ahí está. Entonces nos dio el Parque La Industria, Señor, ¿verdad? Ya firmamos contrato, ya hicimos el pago inicial y con la ayuda del Señor Jesucristo lo vamos a estar haciendo ahí. Que nos ayude el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? La primera parte del retiro la vamos a hacer en el Camino Real, el retiro de pastores, de lunes a miércoles, como siempre lo hacemos, y el miércoles en la noche empezamos en el Parque de la Industria. Todo el Parque de la Industria está contratado, todos los salones, absolutamente todos los salones están contratados para nosotros. Algunos van a ser utilizados para niños, otros de parqueo y otros para la gente que va a llegar. Así que les quería dar esa noticia y que le demos gracias a Dios por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya tenemos los mesh, para poner en la parte de atrás de los carros. Yo les voy a suplicar nuevamente que lo utilicen y que manejen prudentemente para que nadie se queje. Esos son unos tremendos, ahí van los tremendos, pero van en contra de la vía. No, bien manejadito. Así que Dios nos ayude, hermanos, y yo creo que va a ser un verdadero reinicio para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese lugar me trae a mí muchos recuerdos gratos y algunos que no son muy gratos, como Pollo Bollo. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Vamos a triunfar en donde una vez fuimos derrotados. Primeramente Dios, ese Pollo Bollo fue una gran historia, ¿eh?
Ok, vamos a hacer una oración y entramos en el desarrollo de los pensamientos estos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Te estoy suplicando, Señor, con todo mi corazón, juntos estamos con todo nuestro corazón, Señor, que traigas un espíritu de revelación y que ese espíritu de revelación pueda atraer también un espíritu de arrepentimiento, de entendimiento, Señor, y nosotros podamos hacer las cosas, que venga el querer y el hacer, que tu palabra dice que únicamente proviene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, danos ese querer y hacer, danos el entendimiento, danos la revelación apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, levántanos, Señor, a donde debemos de ser levantados para comprender con todos los santos la profundidad de tu evangelio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele otro aplauso al Rey, si es posible. Bueno, resulta que en el año del reinicio tenemos tanto que hablar del reinicio. Y una de las cosas con las que hay que tratar es con el principio, tal como lo platicaba el hermano el pastor Marco Vinicio el día domingo en el primer culto. Debemos de referirnos al principio de todas las cosas. Ahí vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere que volvamos a hacer. Entonces, yo le puse a este tema volviendo al principio. Y desde luego que me basé en el principio, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 1, ampliamente conocido. Biblia Prat dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos que analizar varias cosas. Perdone que voy a usar esto así porque es que este micrófono dicen que es muy bueno, pero pesa, hermano, tiene peso de gloria y ahorita estoy tratando de evitar tu cansancio. Y ya me estoy acostumbrando, por cierto, ¿verdad? Ya me está gustando eso de reposo. Incluso me mencionaron una canción que dice, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a... Entonces estaba viendo yo que si la hago mi himno oficial, pero reprendo en el nombre de Jesús. Pero volviendo a esto, ay Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que ver ese principio desde dos ángulos. En primer lugar, el principio persona, y en segundo lugar, el principio tiempo. La Biblia dice claramente que Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces aquí cuando se habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, tenemos que comprender que fue creado en Cristo, pero eso tiene contexto. Usted sabe que es un contexto, ¿ah? ¿Cuántos saben que es un contexto? ¿Cuántos no saben que es un contexto? Y todos los que no levantaron la mano. Va, ayúdenme, pregúntenle al hermano, ¿qué es un contexto, hermano? Me interesa mucho eso. Ahora, ya. ¿Qué le dijo el hermano de la par? ¿Le explicó algo? ¿Qué le dijo? A ver, regálame el micrófono, hermano, por favor, pero aquí adelante no, porque los de aquí adelante, uno que esté ahí como en medio, que nos explique qué le explicaron a él. Ay, Dios. Mira, acercarle el micrófono a alguien ahí, porque si no, no solo que tengo medido el tiempo y ninguno me ayuda, hermano. Mire pues, ¿cuántos trajeron Biblia? Abra su Biblia en cualquier lugar. Ya. Mira que aparte de los versículos en su Biblia, hay unas letritas pequeñitas que dice, qué sé yo, Génesis 2 y 2. Sí, ese es el contexto del texto que usted está leyendo. Digamos, si aquí ponen el principio, creó Dios en los cielos y la tierra,
debe haber un versículo que es paralelo, pero a esto lo que yo le estoy diciendo no lo va a encontrar en ese contexto, pero en el contexto del Espíritu en la Biblia dice en Colosenses. Es decir, el contexto es algo que viene a reforzar el texto para que nosotros no nos salgamos de la línea. Porque si no, aquí a cualquiera se le puede ocurrir decir cualquier cosa, pero la misma Biblia tiene otros versículos que nos van poniendo en el camino. Y este sería el contexto. Entonces, el principio, ¿quién es? ¿Por qué dice usted que el principio es Cristo? Porque yo lo dije. ¿Y por qué lo dice? ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué versículo? Yo soy el alfa y el omega. Ese es el contexto de esto. Entonces se va y busca eso y dice, yo soy el principio. Entonces, ese es el contexto de esto. En el principio creó Dios el Padre. ¿Cuál es el contexto? Cuando Jesús dijo, el contexto del Espíritu, cuando Jesús dijo, yo soy el principio. Entonces aquí podría decirse, en Jesús, Dios el Padre, no en Jesús, sino que en Cristo, creó Dios el Padre los cielos y la tierra. Si vamos más allá de ese contexto, nos vamos a encontrar con otros contextos como el de Colosenses, que dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, lo visible y lo invisible, los tronos y las potestades, fueron creados por Cristo, en Cristo y para Cristo. Entonces ahí se puede ver que lo que se está diciendo en Génesis es que todo lo creado se creó en Cristo. Eso es desde el primer punto de vista, que yo le digo, principio como persona. Pero perdone que lo explique así, hermano, pero ¿sabe por qué se lo estoy explicando así? Porque se lo traté de explicar a una persona de las nuestras y no me atinaba. Me decía, ¿cómo así? No le comprendo. Entonces dije yo, y peor si así están todos los demás, y esta persona más o menos me conocía y peor si así están todos los demás, pero no, así no están todos los demás, ¿verdad? O sea que estoy hablando por gusto. Ok, mire pues, sigamos. Pero también existe la palabra principio que está refiriéndose a tiempo. En una línea de tiempo donde empieza se llama el principio. En una persona, Cristo se llama el principio. Amén. Entonces, en el principio Cristo y en el principio tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora mire usted el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora, fíjese usted qué interesante. Dios no creó la tierra desordenada, pero aquí dice que estaba desordenada. Entonces aquí nos vamos otra vez al contexto. Y el contexto aparece en Isaías 45:18, que dice de la siguiente manera, en esta versión Jerusalén dice, así dice Jehová, creador de los cielos, el que es Dios, plasmador de la tierra y su hacedor, el que la ha fundamentado, no la creó caótica. La palabra aquí caótica es la misma palabra tou, T-H-O-U-W, que es la número 08414, si mal no recuerdo, que es la que se dice que estaba desordenada. Entonces en el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada, la tierra estaba desordenada. Dejemos un momentito vacía. La tierra estaba desordenada. ¿Cuándo? Después del principio. ¿Estamos aquí? Tuvo que pasar algo entre el verso 1 y el verso 2. Porque según Isaías 45:18, cuando Dios creó la tierra, la creó ordenada y la creó llena. No la creó, según 45:18 de Isaías, no la creó en caos. Entonces, cuando aparece el verso 2, la tierra estaba en caos, la tierra estaba desordenada y vacía, tuvo que haber sucedido algo entre el 1 y el 2. Entonces, pero ahora, si este es el año del reinicio, nosotros tenemos que volver al principio. Entonces tenemos que volver al verso 1. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar las cosas.
Sí está aquí conmigo, ¿verdad que sí? Es que no mucho lo miro, fíjese usted, pero bueno, quiero insistir, voy despacio, hermano. El Señor al principio creó todo bueno. Dios, dice en la Biblia en otro de sus contextos, todo lo hizo bueno. Todo lo hizo bueno. Entonces, ¿cómo iba a ser Dios una tierra desordenada? ¿Es bueno el desorden? Si la Biblia dice que Dios no es un Dios de desorden. Estoy trayendo los contextos. No es un Dios de desorden. Entonces, ¿cómo iba a ser una tierra desordenada? Entonces, lo que sucede en el verso 1 y 2, que no es lo que nos atañe para el tema, pues fue una rebelión de dimensiones gigantescas, hermano, en donde se reveló, en donde apareció la iniquidad, la maldad, el pecado, el diablo, en donde el mundo se inundó y se hizo pedazos, todo eso antes de la creación del ser humano, pero en el principio no era así. Entonces ahora resulta que nosotros vamos al principio porque estamos en el reinicio, en una reingeniería, en un refundar a la iglesia. Entonces vemos acá Cantares capítulo 6 verso 10, esto ya lo habíamos hablado en algún momento, cuando se dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ahora note usted, por favor, hermano amado, aunque pese esta cosa, pero no me voy a parar. Mire pues, note usted que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Después verso 2, ¿va? Y cuando Dios empieza a componer las cosas, ¿qué es lo primero que dice? Hágase la luz. Entonces, ahora hagamos una deducción. Si lo primero que Dios dice, hágase la luz, después, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Sí, pero eso, ¿cómo se llama? Ordenar. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían todo. Entonces viene Dios y lo primero que dice es: hágase la luz. Pero todo se quedó desordenado. Entonces ahora viene Dios y dice: ahora vamos a empezar a ordenar todo. Ahora miremos el versículo de Cantar los Cantares capítulo 6 verso 10, en donde, ¿de quién está hablando ahí? Perdón. De la amada, de la iglesia, que está subiendo, que está siendo arrebatada. Y por eso todos se preguntan: ¿quién es esta? Y la compara con dos cosas: primero con la luz y después con el orden. Porque dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? El alba es luz, es la finalización de la noche, el principio del día. Hermosa como la luna. La luna refleja la luz del sol sobre la tierra en las noches más negras y pesadas, diría Garrick. Entonces ahí está la luz, está hablando de luz. Y por último dice: esclarecida como el sol. Ahí está hablando de luz. Entonces en la primera parte está hablando de luz del alba, y no me estoy refiriendo al sur, al cono sur, ¿verdad? Que tienen su reunión esa del alba. Luz del alba, luz de la luna y luz del sol, luz del atrio, luz del lugar santo y luz del lugar santísimo. Cuando se termina la administración de la luz del atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿qué viene? El orden. Entonces no se puede poner orden si no hay luz. Entonces, si yo quiero regresar al inicio, si yo quiero volver al principio, hermano, lo primero que tengo que hacer es llegar al principio, que es Cristo. Sin Cristo mi vida no va a tener luz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que me sigue, me gusta su letra, fíjese, no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo soy la luz. Entonces viene el Señor y nos toma a nosotros, hermano, y empieza a trabajar. Por eso la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? Cuando los ejércitos están en orden. Entonces el problema que tenemos a estas alturas del campeonato
Es que el Real Madrid goleó 6-1 a no sé, al Chinabajul de Alemania. Ay, ¿verdad? Solo para quitarle el mérito. No, eso no es justo, ¿verdad? Ganaron en buena lid. Pero el problema que tenemos nosotros a estas alturas del campeonato es que la iglesia hermosa, preciosa, bella, la novia de Cristo, una parte está alumbrando como que fuera de madrugada. Otra parte está alumbrando como que fuera la luna. Pero de todos modos está alumbrando. La otra parte está como el sol, pero no es suficiente. Tiene que llegar al orden. Entonces nosotros lo que nos corresponde es este cuarto paso, el orden. Entonces yo aquí puse algunas cosas que hay que ordenar. Aunque, espéreme, antes de hablar de algunas cosas que hay que ordenar, vamos a ver, me dieron un chivo aquí de qué era lo que podía iba a hacer. Espérame un rato. Es que, vamos a ver. Aleluya. Muy bien, algunas cosas que hay que ordenar. ¿Alguien me haría el favor de leer? ¿Alguien tiene Biblia en inglés? King James. ¿Alguien tiene micrófono para llevarle a los hermanos que tienen Biblia King James en inglés y que me la lean en inglés? Desde luego, ahora no quiero traducciones todavía. ¿Quién? En inglés, por favor. Pues usted ya se va a saber este versículo. Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Cómo dice su Biblia? 1, 2. ¿Génesis qué? ¿Cómo dice su Biblia? No la en inglés, no la King James. ¿La suya cómo dice? La tierra estaba sin orden y vacía. Como dice la Biblia King James, ¿quién es el que me está hablando? En inglés, por favor. And the earth was without form and void. Muy bien. And darkness A was... ver, para ahí. ¿Cómo dice la suya? La tierra estaba sin orden. ¿Cómo dice la tuya? Without form, sin forma. Entonces, nuestra versión en español traduce: la tierra estaba desordenada. La versión en inglés dice without form, sin forma. Entonces la palabra que ahí se utiliza, la palabra hebrea es tou, que se puede traducir sin orden, o sea, desordenado, pero también se puede traducir sin forma. Entonces, alguien que está sin forma está desordenado. No, yo no estoy diciendo lo que usted está pensando. Yo no estoy pensando en aquella señora que le dijo a su esposo: mi amor, le dijo, ¿verdad que parezco pura Coca-Cola? Y él le dijo: sí, pero en bolsa. No tenía forma. Yo no le estoy hablando de eso. Cuando yo le hablo a usted la palabra que la tierra estaba desordenada, y el sinónimo espiritual es que estaba sin forma, me estoy refiriendo a todo aquello que está constituido en base a la palabra formar. Es decir, no toméis la forma de este siglo, porque si yo tomo la forma de este siglo, me estoy deformando. Y si tomo la forma de este siglo, como me estoy deformando, y es la misma palabra tou, estoy desordenado. Aunque tenga luz, estoy desordenado porque tengo la forma del mundo. ¿Ya me entender? ¿Y cómo está la iglesia? En general, sin el ánimo, porque la iglesia es hermosa, preciosa, bella. La Biblia le dice que es hermosa.
Hermosa eres, amiga mía, hermana mía. El Señor nos tiene mucha misericordia. Pero nosotros tenemos que ver para adentro, de nosotros mismos, de la iglesia, sin estar acusando a otros. ¿Cómo decirlo? Pues, por favor, no me tome como que yo estoy señalando a otras congregaciones, sino que yo lo que estoy señalando es al cuerpo de Cristo del cual yo soy parte. Vaya pues, es como que si yo dijera, mire, aquí nosotros en Guatemala tenemos, dígame un problema que tengamos. No se ría, solo dígame uno, por favor, hombre. ¿Ah? Tenemos violencia. Entonces yo estoy hablando como guatemalteco, de que es un problema que nos atañe a nosotros. No estoy hablando como los gringos hipócritas que dijeron que Guatemala está llena de corrupción y ellos también. Bueno, pero ya me salí del guacal. Es decir, hermano, es que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Por eso fue lo que a mí me enseñaron, que hay que ver para adentro. Entonces, aquí yo no estoy hablando de otras congregaciones, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de Benecer, pero no solo de Benecer. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Puedo decir con libertad el nombre de Benecer porque es la iglesia que me tocó pastorear, pero así podría mencionar nombres de misiones y congregaciones, pero se van a sentir ofendidos porque van a creer que yo lo estoy atacando, y yo no. Ellos son igual que yo, somos cuerpo de Cristo, y yo le puedo decir, la iglesia, cuerpo de Cristo, está desordenada, está deformada, ha tomado la forma del mundo. ¿Por qué cree usted que hace 4 meses estaban o 3 meses estaban con la mentada Navidad? ¿Qué forma tomaron ahí? La del mundo. Exacto, entonces, pero está sin forma. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de ser Entonces, al ser estamos siendo llevados al orden. Y estamos siendo llevados al orden fue porque la luz en sus 3 niveles, de atrio, lugar santo y lugar santísimo, alumbró nuestra vida. Y entonces pusimos las cosas en orden y empezamos a tener una transformación. Empezamos a ser transformados en nuestra mente, porque la Biblia dice que nosotros debemos ser transformados en nuestra mente, porque al transformar nuestra manera de pensar, vamos a transformar nuestra manera de hablar, de caminar, de vivir, todo, vamos a ser transformados. Entonces, en el año del reinicio, nosotros tenemos que regresar al principio, en donde Dios había hecho las cosas con forma, con orden. A mí me dijeron que no me emocione, hombre. Denle un aplauso al Rey bendito. Pues que haya orden, pero no mi orden. Por eso tenemos que seguir conversando eso. A esas alturas del partido, ya no del campeonato, a esas alturas del partido, yo tengo ahorita como unos 3 temas en lo que he venido, que me he metido un poquito y lo he dejado por ahí, no lo he terminado. Tenemos que abordar esas cosas también para poder explicar el contexto o la totalidad de lo que he tratado de trasladar. Pero hermano, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que ordenar muchas cosas. ¿Cuál es el orden nuestro y cuál es el orden de Dios? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Hay mucha gente que dice, la iglesia esa usted no me gusta porque mucho desorden. ¿Por qué mucho desorden? Porque unos gritan y otros se ríen, y otros brincan y otros patalean. En cambio, donde yo voy, ni una mosca se oye. Ese es orden. ¿Pero qué orden? Ese es orden de refrigeradora. No se oye nada. Pero y cuando Jesús entraba a las sinagogas, se perdía el orden, ¿o no? Un día entró a una sinagoga y de repente un endemoniado pataleando por allá, hermano. ¿A qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Cállate, y se volvió un lío. Cuando Jesús entraba a los lugares, mire qué orden el que tenían los que iban a ver a Jesús,
que quitaban las tejas del rancho y de repente empezaban a bajar a un cliente así, hermano, y todos viendo para arriba. ¿Qué hubieran dicho los ordenados? ¿Qué desorden es este? Entonces tenemos que averiguar qué es orden. Y eso lo tenemos que hablar, hermano, pero si ya llevo 31 minutos y... No, 23, según esto tengo 20, este es el que manda. Aquí dice 23, allá tengo 31. A mí me faltan 14 y aquí no sé cuántos. Entonces algunas cosas que hay que ordenar. ¿Tendrás cosas en tu vida que hay que ordenar? Miremos esta. Esta es la versión Pratt, Biblia Moderna Pratt. Cuando hubieron llegado al lugar que le dijo Dios, Abraham edificó ahí un altar y puso en orden la leña. Y ató a Isaac su hijo y púsole sobre el altar y encima de la leña. No podía, hermano, disculpe, no podía poner a Isaac en el altar si no se ordenaba la leña. La leña, en otras palabras, era la base del altar. Entonces, si el altar no está ordenado, estamos sin forma. Entonces, aquí es donde tenemos que averiguar cómo está el altar. Bueno, y el hermano Ramiro estaba ministrando las ofrendas y los diezmos y estaba hablando del altar. Y es cierto, porque aquí se habla de un altar y de una ofrenda. Entonces, a veces ni siquiera tenemos orden para ofrendar. Le voy a decir cómo ofrenda la mayoría de la gente. No usted va. Usted ya diezmó. Entonces dice, ya suficiente, ya di mi diezmo, demasiado estoy dando. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero la Biblia, cuando habla en Malaquías, habla de diezmos y ofrendas. Entonces la mayoría de la gente llega a la iglesia. Por eso a algunos les gusta quedarse en la casa para oírlo por radio. Cuando se van a ministrar las ofrendas, apague el radio, ¿eh? Está bien, si no se trata de sacarles dinero, pero yo solo le estoy diciendo cómo es el orden. Entonces la gente viene y, ay, sí, pues hombre, hoy, ay, de plano, ¿verdad? Y viene el hermano con el alfolí y empieza a buscar, busquemos aquí, pues pagar mucho clavo, que van a decir los que están a la par, que el hermano va a pasar y peor si se queda un rato detenido y me hace así, ¿verdad? Y eso no hay que hacerlo, hermanos servidores, pero sí hay que pasar por todos lados. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, saca un peso y lo deja ahí, ¿verdad? Pero ese no es el orden. Cuando uno viene, uno debería saber qué es lo que va a ofrendar. Ya debería traer preparada la ofrenda, así como trae preparado el diezmo. Pero yo no quiero hablar de dinero, hermano, porque ya sabe usted cómo es la gente, va. Altar debe ser puesto en orden. Hace muchos años el Señor a mí me dio un mensaje, no sé cuánto tiempo hace de eso, pero impactó mi vida porque yo creía que tener altar era otra cosa. Y el Señor me enseñó en un libro que yo estaba estudiando para chequear que los hebreos le decían al altar, tenían una forma de decir altar, que me parece que era Mizbeach. Y cada una de esas palabras, las palabras consonantes, no las vocales, porque ellos no ponen vocales, tendría que ser la M, la Z, la B y la J o H, Mizbeach. Pero ellos solo ponían M, Z, B, H. M, Z, B, H. Entonces, para que se entienda y se pueda pronunciar, le ponían vocales. I, E, A, Mizbeach.
Pero al quitar esas, las consonantes, cada una de las consonantes tiene un significado. Y la primera era Mejilá, Misbeach. La M de Misbeach era Mejilá. La Z era Sehut. La B era Berajá o Barak. Y la J o H era Haim. La primera quiere decir perdón. La segunda quiere decir buenas obras, Sehut. La tercera quiere decir bendición. Y la cuarta quiere decir vidas. Entonces, si yo voy a poner en orden mi altar, lo primero que tendría que hacer es perdonar. Entonces voy a volver al principio. ¿Cuántos quieren volver al principio? Al principio de Dios, al reinicio. ¿Cuántos quieren reiniciar verdaderamente, hermano, y volver al primer amor? Bueno, pues tendríamos que componer el altar. Y aquí yo tendría que preguntar, ¿y tú ya perdonaste? Hablemos del perdón. 2 palabritas acerca del perdón, porque tengo que seguir con otros versículos aquí, si el Señor me da permiso. Hablemos del perdón. El perdón se divide en varias partes. Número 1, ser perdonado. ¿Ya fuiste perdonado? ¿Quién te perdonó? Antítesis del perdón. Antítesis del perdón. Lo contrario al perdón. Vaya, mire pues. ¿Cuántos se sienten perdonados? Lo contrario a sentirse perdonado. Vaya. Entonces, ¿cómo te va a atacar el diablo? Con acusación. ¿Para qué? Para que no sientas el perdón. ¿Para qué? Para que no tengas la mejilá del Misbeach. Y con eso la primera piedra del altar ya no lo tienes y tu altar no está en orden. Entonces el diablo viene y te empieza a acusar. Y acusar, y acusar, y acusar, y acusar, y acusar. Y cuando el diablo acusa, se pone a la derecha. Porque eso dice la Biblia, que se le ponga un acusador a su derecha. Entonces viene Dios y dice: yo soy tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces lo que quiere decir es que, ya yéndonos a Romanos, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Entonces, si Jesucristo es el que murió, más aún el que perdonó porque fue crucificado y resucitado, entonces ¿quién te va a poder acusar? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es asimilar el perdón de Dios. ¿Cuántos hicieron cosas malas? ¿Cuántos se sienten perdonados? Si alguien se siente acusado, buen trabajo ha hecho el enemigo. Pero yo quiero volver al punto. Perdón. Recibe el perdón de Dios. Ok, aquí quiero parar otra vez. Hay un principio que he estado enfatizando. Todo lo que yo tenga mi relación con el invisible, tengo que tener esa misma relación con los visibles. ¿De dónde viene ese principio? Bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo dices tú que amas al que no ves si no amas al que ves? Ampliando este concepto, ¿cómo dices tú que te sujetas al que no ves si no tienes sujeción para el que ves? Vale, entonces sigamos ampliando el concepto. ¿Cómo puedes decir tú si te dieron el perdón? Y déjame otro principio más antes de decirte esto último, el perdón. La Biblia dice: yo puedo amar. Yo puedo amar porque Él me amó primero. Entonces ya te perdonaron. Ahora te toca perdonar. Podríamos decir: yo puedo perdonar porque Él me perdonó primero. Entonces, si vamos otra vez al principio, si vamos al reinicio, si se van a poner los fundamentos nuevamente, si se van a estructurar las bases y ver si los cimientos todavía están,
Y no es que los estemos echando otra vez, porque la Biblia dice dejando de echar ya los fundamentos de la doctrina básica, ahí en Hebreos capítulo 6. Pero hay que revisarlos, porque la Biblia también dice que si los fundamentos son quitados, ¿de qué le servirá al justo? ¿Qué hará el justo? Y en un momento voy a leer ese pasaje, espero. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? Tienes que perdonarlo. ¿Hay alguien que te ofendió muy seriamente, muy radicalmente, muy drásticamente, y que eso te costó tu matrimonio? Tienes que perdonarlo, hermano. No tienes, mira, porque tú ya fuiste perdonado. ¿Y cuántas cosas malas hiciste? Y yo también. ¿Cuántas cosas hicimos malas? Y nos perdonó el Padre. Entonces ahora nosotros tenemos que decir, bueno, yo lo perdono y ni modo. Por ejemplo, hay hogares que se destruyen y cada quien agarra por su camino. Y algunos lo hacen pues con la debida razón, ¿verdad? El hombre le estaba malmatando a la mujer y ella dijo, no, un día de estos, este sospecho que me va a matar. Entonces viene ella y pone una denuncia y hace todo el proceso y se divorcia. Pero nunca lo perdonó. Ya no viven juntos. Es más, se murió el cuate. Y ella dice, gracias a Dios, que Dios no lo tenga en su gloria. ¿Qué pasó? No lo perdonó. El otro tal vez se arrepintió en las últimas, hermano. Ya cuando le estaba dando el patatush, llegó uno de evangelismo y le empezó a hablar de Cristo. Y él dijo, es que yo fui muy malo con mi mujer, yo fui malo, yo le pegaba así, pero Cristo te perdona. ¿Será que me perdona todo lo que dice? Si viera las arrastrar, le boté un diente, le rompí el pómulo, le saqué el ojo. Pero como los evangelistas ahí están, usted acepte a Cristo y Cristo le perdona todo. Y tienen razón, ¿eh? Pero seguro usted, seguro. Y entonces él le dice, vaya, y empieza a ser conmovido y tocado. Yo, ¿y será que yo le puedo pedir perdón? Sí, claro. Mire, primero acepte a Cristo y después arreglamos todo lo demás. Acepto a Cristo y todo. Y cuando está aceptando, él ya con el deseo de pedir perdón, pues está arrepentido. No me morí, para desdicha de algunos no me morí, solo estaba. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? A un lugar intermedio, dice el hermano. Y una vez lo mandó al purgatorio, que es el purgatorio de los chuchos, ¿va? Purgatorio. ¿Se salvó, sí o no? Seguramente le va a pasar lo del ladrón aquel de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque fue un reinicio. Pero la señora que lo abandonó con razón, porque él era el culpable, llegó a la iglesia, aceptó a Cristo, pero cada vez que le mencionan el nombre de él, reprende y lo odia. No lo ha perdonado. Ya no vive el otro. Pero en ella se acumuló un rencor, un odio. Eso lo tiene que perdonar. Lo tiene que perdonar. Ya suelte eso, hermano o hermana. Hermano, bueno, mejor para qué. No, es que iba a decir, hermano, tal vez traicionó la señora. Y al final de cuentas llegaron a la conclusión de que ella por su lado y tú por el tuyo, pero nunca la perdonaste. O tal vez sí le dijiste que le ibas a perdonar y siguen viviendo juntos, pero cada vez que hay una discusión le sacas a bailar aquello, sí, por no ver que no te abandoné, solo porque yo soy muy macho y que soy muy cristiano y que tengo puesto allá en la iglesia, por eso no te abandoné, pero vos te merecías lo peor, deberías de estar en no sé dónde trabajando. A ver, hermano,
¿Para qué se quedó con ella? ¿Para vengarse toda la vida? No, tenía que perdonarla. Ya sea que se quede con ella o no, la tiene que perdonar. Altar, pon en orden tu altar. Haz buenas obras. Haz buenas obras. Sejut. ¿De qué nos sirve venirnos a somatar el pecho si no hacemos una buena obra? Miramos a un cuate ahí boqueando y hacemos como hicieron aquellos levitas y escribas que pasaron y son el buen samaritano. Una ovejita de aquí me contó algo. ¿Puedo contar o no? Mejor no. Me quedan 6 minutos, según esto. Por eso traje cronómetro hoy. Lo único que no lo miro. No, aquí me dice esta ovejita muy amada que ahí en la esquina, no sé qué día de estos, había un bolo. ¿Usted sabe lo que es un bolo? Un bolo bien tuturusco. Y se había caído y se había partido, creo que la ceja estaba sangrando. Así me contó la ovejita. Y me dijo, y fíjese, hermano, que varios hermanos venían para la iglesia, pero se hacían a un lado y pasaban de largo. ¿A poco? Le dije yo. Me parece que estoy leyendo la Biblia. Entonces a mí se me conmovió porque dije yo, pobre, ¿va? Y la vez estaba bien bolo. Y lo tratamos ahí de ayudar y todo. Entonces ya empezó a llegar la gente y empezamos a hacer la bulla. Pero ¿no será que somos muy insensibles, hermano? Y no podemos hacer buenas obras. Y siempre queremos ver solo lo que nos atañe a nosotros. Qué tremendo eso, ¿ah? Porque mire, bueno, yo le digo que si yo lo hubiera visto al bolo, hubiera pasado en la otra banqueta quizá. Antes. Le hubiera dicho a los diáconos, quítenme ese bolo de aquí, eso lo estaba apestando la iglesia. Pero fíjese usted que después del proceso que todavía continúa, porque aquí usted me mira contento, riéndome con usted, pero esto no ha terminado. No sé cuántos meses se va a tardar o yo, ¿cómo va a parar esta cosa? Yo por la fe declaro que todo va a pasar bien, ¿va? Pero en medio de este proceso me di cuenta que yo no había sido sensible. Voy a hablar mal de mí para no hablar mal de usted, pero se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Fíjese que hay algunas cosas, errores pastorales que yo cometí que hasta me dan vergüenza contarle cuando yo empecé el ministerio. Y no de que se me trabara la lengua y decir una palabra en vez de otra. No, eso hubiera sido clavo, pero errores de fondo por falta de sensibilidad. Y como me da vergüenza no se los cuento, porque pero cuando vino esta situación empecé a ver las cosas de otra manera. Cuando no miraba empecé a ver. Y empecé a decir, pues chica, no puede ser, hombre. No puede ser y eso, que Dios tuvo misericordia de mí y que cuando a mí me pasó mi problema,
la gente fue sensible conmigo y fueron amorosos, cariñosos. Sí fueron sensibles, ninguno fue insensible, por lo menos eso es lo que yo creo. Ninguno fue sensible, hermanos, venían a orar por mí aquí a la iglesia. En el Ecuador me llamó el apóstol Samuel Díaz, me dice, aquí los pastores de voluntad, de su propia voluntad, se declararon en ayuno y oración para que el Señor favorezca el retorno de la salud y de la vista para su vida. Y así multitud de gente, hermano, que fueron sensibles. Y yo dije, yo me dije a mí mismo, pero yo fui insensible. Pero de alguna manera, perdón, gracias hermanos por haber sido sensibles. Oye, que Dios me los bendiga y les pague Él conforme su misericordia de Él, no conforme sus obras, pero de todos modos haga buenas obras, sino con la misericordia de Él. Pero ¿sabe qué? Ok, eso sucedió conmigo, pero de alguna manera soy su pastor. Gracias por quererme. Pero a veces hay gente que no conocemos y somos insensibles. Ay, ¿qué? Mire cómo sale cada quien. Pero y no hay padres que son insensibles con sus propios hijos, pues, y que dicen, a mí me costó que le cueste a él también. Que aprenda. Si yo lloré para aprender eso, ¿y por qué no le vas a evitar las lágrimas? ¿Por qué no le vas a decir que se pare sobre tus hombros? No hay que ser insensible. Pongamos en orden nuestras cosas, hermano. El tiempo se me está terminando, me faltan 20 segundos. Que suba el pianista, por favor. Ya ven que ya como soy educado, ya no dejo que me lo suban, sino suba el pianista. Miremos otro versículo. Cuando se sentaron frente a José por orden de edad, de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. ¿Por qué? Porque supuestamente nadie los conocía y le tenían su rotulito ahí. Fulano se sienta aquí, mengano aquí. Todos dijeron, pero qué casualidad. Dice la versión Jerusalén, segunda edición, sentáronse pues delante de él por orden de antigüedad. Mire usted, o sea que la antigüedad sí cuenta y tiene que ver con parte del orden. Nosotros tenemos que recordarnos de los que nos antecedieron. Por eso la Biblia dice, delante de las canas te pondrás de pie. Debe haber un respeto, debe haber un orden. ¿Será que el mundo es ordenado en ese sentido ahora, hermano? ¿Qué dice usted? No, dice la Biblia, no tendrán piedad ni del viejo, ni del niño. Pero debería, nuestra sociedad, hermano, a la persona ya que entró en determinada edad, ya le pusieron cruz y calavera, aún para pedir chance. De 25 a 35 años, tiene 36, ya se lo llevó el río. Y va a demandar currículum. No, es que usted fíjese que no. Pero, hermano, todo lo que uno aprendió, también la experiencia debería de contar. Pero bueno, así es el mundo. Pero aquí en la iglesia lo vamos a tener que poner en orden. Por eso los ancianos. ¿Sí o no? Pregúntele al hermano que está a la par, usted no será mi antiguo. Es que mire pues, con la antigüedad se da la responsabilidad y con la responsabilidad se da la autoridad. A ver, Caín, ¿en dónde está tu hermano? ¿Quién era más grande? ¿Caín o Abel en edad? ¿Cuánto tiempo? Segundos. Póngale que fueran minutos o póngale que fueran horas. Pero era antiguo. Como era el más viejo, tenía responsabilidad sobre su hermano. Y por eso Dios le preguntó. ¿Y el otro qué le contestó? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano?
¿Qué le dice usted a sus hijos cuando tiene 5 años su hijo y de repente nace el otro bebito, y ya cuando están creciendo y el que es bebito tiene 5 y el otro tiene 10 y hay una pelea entre ellos? ¿Qué le dice? No, tenés que comprender porque él es más chiquito. Dale tu carrito. Me lo va a despedazar, mamá, si era. No, dáselo. Es más chiquito. Porque usted le pone una responsabilidad. Pero tener responsabilidad sin autoridad no sirve. Pero responsabilidad atrae la autoridad. ¿A quién pusieron como autoridad en el hogar? ¿Al hombre o a la mujer? No, a la mujer no. ¿Quién dijo la mujer? ¿A quién pusieron como autoridad en el hogar? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Por qué lo pusieron? Lo pusieron porque el hombre es más inteligente, más fuerte. No, ahí sí, todas. No. Más simpático quizá. Pero sí lo pusieron como cabeza, ¿eh? ¿Por qué? Porque es antiguo. El hombre es el antiguo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. No hicieron al hombre por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Aunque no le guste al movimiento de liberación femenina, ¿yo qué puedo hacer si eso dice la Biblia? Yo soy pastor, pues no. Pongamos en orden todo, hermano. Pero en orden en base a la luz. Tengo que seguir hablando de esto, pero ahorita lo voy a parar. Pero tengo que seguir hablando de esto posteriormente. Mañana tenemos Santa Cena, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a estar, primero Dios, y pasado mañana Santa Cena. Si el Señor da vida, licencia, permiso, aquí vamos a estar. Si no, pues vamos a estar en algún lugar. Pero de que estamos, estamos. Quiero poner mi vida en orden. Quiero ordenar mis cosas. Solo una cosita antes de orar. Esos hogares que viven juntos, como marido y mujer, y que una de las dos partes no ha querido ponerse en orden, es necesario que la luz que ha llegado a tu vida te conduzca al orden. Tienes que ordenar tu vida. Tienes que ordenar tu vida. Y lo mejor es casarse. No vivas así en unión libre. No comprendo yo por qué los homosexuales están peleando para casarse y los heterosexuales están peleando para no casarse, solo vivir juntos. Es una locura. No sé por qué dije eso, pero vamos a orar. Padre, mi hermano Gilmar, me ayudas a orar, a ministrar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, verdaderamente necesitamos tu auxilio, tu ayuda. Yo, el primero, quiero poner en orden mis cosas, mi vida, el ministerio, las prioridades. Y te ruego que toda esta iglesia, Señor, y todos los que están al alcance de mi mano, de mi oído, de mi voz, de mi vista, puedan también tener el mismo deseo que pusiste en mi corazón. Ordenar y poner prioridades. Enséñanos, Señor, a diferenciar las cosas que son prioritarias. Enséñanos a hacer lo importante, Señor, para que no tengamos que estar haciendo lo urgente. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Danos ese espíritu de revelación, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Yo quiero una bendición que ahorita vamos a dejar, hermano, que me siga ayudando con la administración de esta palabra. No he terminado el mensaje, mi hermano lo va a terminar orando. Pero solo le quiero decir algo. Una de las cosas que me enseñó o me está enseñando el Señor en esta situación en la que he pasado es prioridades, poner en orden. En orden.
en orden. Yo creo que a estas alturas, mire, yo sé que yo tengo un llamado apostólico y que la Biblia dice en la Gran Comisión ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Pero, Padre Santo, a estas alturas del partido que está terminándose febrero, según mi agenda, yo debería haber hecho 6 viajes. Pero tuve que detenerlos. Había una prioridad. La prioridad era, pues, mi salud. Luego me di cuenta que la prioridad, claro, Dios es número 1, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero prioridad, familia, esposa, hijos, familia. Tenemos que hacer eso, hermano. Yo alabo a Dios por la gente que le gusta trabajar mucho y los bendigo en el nombre de Jesús, pero acuérdate de tu familia. Hermano varón que estás casado, acuérdate de tu esposa. Duérmete junto a ella, no solamente, sino que con ella. ¿Cuántas veces, hermano? Bueno, mejor ni le cuento, porque ¿dónde está Gilmar? Mejor que ore él. Prioridades, orden, reinicio, principio. No se te olvide. Si lo haces, tu vida va a cambiar. Pon las cosas que le toca primero. Ay, hay tanto que hablar de eso, hermano. Mejor paro. Hermano, ¿podemos orar, hermano? Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos y deje que mi hermano termine bendiciéndolo. Aquí hay unas personas que están recibiendo al Señor Jesucristo. Acérquense, por favor. Y seguramente hay más personas que hoy el Espíritu Santo habrá de tocar o estará tocando. Y como hemos aprendido hoy, no puede haber orden si no hay luz. Y la luz se llama Jesucristo. Tal vez has estado viviendo en un desorden y hoy el Señor te ha traído a este lugar para hablarte y enseñarte cuál es el camino al orden. ¿Quisieras venir hoy a recibir al Señor Jesucristo? Yo creo que es una noche que el Señor ha propiciado para salvar tu vida, para alumbrar tu camino y para ponerte en orden. Yo siento en mi corazón que así como estas personas tomaron la decisión de acercarse, aún sin esperar el llamado, porque el Espíritu Santo les había hecho ya el llamado, yo creo que hay más personas que hoy se van a poner en orden delante de Dios, porque la luz está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Acá hay otra persona. No te vayas sin poner en orden tu vida delante de Dios. El Señor te trajo hoy, no estás aquí por casualidad. Tal vez te invitaron, pero realmente quien quería traerte a este lugar era el Señor, porque hoy iba a hablar nuevamente a tu corazón para presentarte una forma nueva de vida en el orden de Jesucristo. ¿Hay alguien más que quiera pasar? O alguien que tal vez ha estado viviendo en desorden por haberse alejado del Señor y que se apartó de este camino de luz y que hoy quisiera venir a reconciliarse, a ponerse en orden con el Señor, a pedir perdón. Acércate. Hay una oportunidad, hay misericordia de Dios. Ven, esa es la noche que el Señor nos ha regalado para que hoy te pongas en orden delante del Señor. Yo quisiera dejar esta invitación abierta porque creo también importante, hermano, que hay personas a las que Dios les habló muy en lo particular, que hay otra persona. Mis hermanos que están a cargo lo atienden también, por favor. Si tú sientes el deseo de venir, pasa. Vamos a ministrar a otro grupo de personas también. Si tú sabes que el Señor muy en lo específico te ha hablado acerca de algo que tú sabes que tienes que ordenar, yo te voy a pedir que vengas a este lugar empezando de esa manera, reconociendo que sabes que tienes que poner en orden algo. Tal vez es tu matrimonio, tal vez es tu trabajo, tu empresa. ¿Quién sabe? El Espíritu Santo te estará diciendo las cosas que tienes que ordenar. Ven a este lugar y el Señor te va a ayudar. Él es la luz, Él te va a alumbrar y por medio de esa luz se van a evidenciar aquellas cosas que hay que ordenar.
Eso es. Gloria a Dios. Yo también quisiera llamar a algunos hermanos que se quieren poner en orden también, reconociendo que el Señor ha establecido coberturas ministeriales y que han decidido someterse al orden que Dios estableció. Quisiera llamar a Elsa Maritza Cortés, Heidi Marroquín, familia Velázquez Alesio, familia Pérez Ortiz. Bueno, la familia Pérez Ortiz están desde Houston, Texas. Y a los hermanos que están de aniversario de bodas, Juan Santos y Marina Mota, se pueden acercar también acá adelante. Y tú ahí en tu lugar, por favor, cierra tus ojos, alza tus manos y dile al Señor: muéstrame, enséñame, Señor, aquellas cosas que debo de ordenar. Muéstrame, Señor, aunque sea incómodo para mí, darme cuenta que hay un desorden en mi vida, que hay un desorden en mi hogar, que hay un desorden en la forma como he estado haciendo las cosas. La palabra no ha venido con el propósito de acusarnos, mucho menos de condenarnos, sino que en su bendito amor y misericordia el Señor nos ha alumbrado hoy para que al darnos cuenta que hay un desorden, hoy el Señor nos dará la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para ordenarnos delante de Él. Señor, ayúdanos a poner en orden nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestra vida delante de ti, Señor, a poder establecer las prioridades en el orden que tú has establecido, Señor. Por favor, así como has enviado la palabra, Señor, danos también la fuerza, la oportunidad, la manera de hacerlo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de orden y tú estás en medio de nosotros, tú habitas en medio de nosotros. Ayúdanos a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestro camino, a ordenar nuestro tiempo, Señor, por favor. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de aquellos que hoy se han acercado, llamados y seducidos por tu espíritu, convencidos por tu espíritu al arrepentimiento, Señor. Opera el milagro del nuevo nacimiento, opera ese milagro de salvación, Señor, al nacer a novedad de vida, Señor, por aquellos que se están reconciliando, que hoy escucharon el llamado al orden, Señor, y que arrepentidos han corrido a este altar espiritual para ponerse en orden contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús extendemos la cobertura ministerial sobre las familias que lo han solicitado, Padre. El matrimonio, Señor, que tú le has permitido cumplir 10 años, Señor, de aniversario, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que sea tu bendición, que sea tu gracia sobre todo tu pueblo, Padre bendito, sobre tu iglesia amada, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, amado Dios.